Amén, hermanos. Vamos a tener ahora una lectura bíblica en Primera de Timoteo número 6, versículos del 11 al 16. Y posterior a esto le doy el video, la pantalla se la dejo al pastor Elías, que pues nos trae el mensaje en esta tarde de hombres con distinción. Dice la palabra de nuestro Dios en Timoteo 6, del 11 al 16. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecha la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio y Pilatos, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz insaciable, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Recordemos, hermanos, siempre hay que estar en esa buena batalla, siempre hay que buscar ganar la buena batalla para el Señor, siempre estar firmes en la fe y siempre estar dispuestos tener la piedad, a tener amor, a tener paciencia, a tener mansedumbre, tal como nuestro Maestro Jesucristo ha predicado y predicó cuando estuvo aquí en la tierra, y aún en los momentos más difíciles Él seguía predicando con sus acciones, principalmente con sus palabras también, esta buena batalla. Hay que buscar siempre tener esta buena batalla, ganar esta buena batalla. Le doy el espacio al hermano, al pastor Elías, y que él nos trae el mensaje de hoy. Buenas tardes, estimados hermanos y hermanas en el Señor, a cada uno de los que tienen a bien seguir también esta transmisión y acompañarnos en este servicio de adoración que rendimos a nuestro Dios, y en especial en este tiempo que dedicamos a escudriñar, a leer, a observar la palabra de nuestro Dios y poder encontrar en Él, verdad, el mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Hablar acerca de la masculinidad bíblica es hacer de ese distintivo y esa responsabilidad que Dios ha colocado en la vida del varón. En uno de los temas pasados se pudo leer la primera carta de Corintios, capítulo número 16, verso 13, donde se insta al varón, ¿verdad?, y a los varones de la iglesia a portarse varonilmente y esforzarse. Hoy podemos hablar, ¿verdad?, para así que de ajustarse y ponerse bien los pantalones y plantarse, posicionarse. Ahora hay una distinción en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 11, que en la letra leemos: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y le insta: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dentro de las instrucciones del apóstol Pablo como apóstol a la vida de Timoteo como el pastor joven de esta iglesia, Pablo les insta a vivir y a ser un hombre con distinción, distinguirse como hombre de Dios que es. Y ese es ese tema con el cual quiero instar a cada uno de los que somos partes de la iglesia y que hemos sido llamados, ¿verdad?, a ejercer un ministerio, una responsabilidad, a ser un dirigente cristiano, hombres con distinción. Tenemos que partir con la dedicatoria que el apóstol hace para la vida de Timoteo, especialmente este verso bajo la expresión mas tú, va con dedicatoria. ¿Quién es el tú? Bueno, es Timoteo, especialmente a quien Pablo le ha escrito la carta.
Desde esta primera carta a Timoteo, el verso 1-2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí encontramos este más, que es un contraste: mas tú, oh hombre de Dios. Hay un contraste enfático con lo que el verso 10 ya expresó. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Entre el hombre de Dios y los que andan tras las riquezas. Una vez más, el apóstol Pablo está instando a la vida de esta persona el poder ir tras una vida piadosa, a la búsqueda del bienestar espiritual y sobre todo a buscar las virtudes personales que son de valor eterno. Por lo cual, el nombrar a Timoteo así, oh hombre de Dios, ese término hombre de Dios, sin duda, verdad, está haciendo un contraste y caracterizando a Timoteo como un hombre de Dios, y lo cual está haciendo ese contraste entre ser un hombre del mundo y ser un hombre de Dios. El término hombre de Dios entonces es un título honorífico, y eso de honorífico tiene que ver con que a Timoteo se le está contando entre los grandes hombres de Dios. ¿Y por qué decir que se le está contando entre los grandes hombres de Dios? Porque este término hombre de Dios era una apelación elocuente en el Antiguo Testamento. Así se les llamaba en general a los siervos de Dios, varón de Dios. En el libro de Deuteronomio 33:1 así se le llama a Moisés, varón de Dios. En el segundo libro de Crónicas 8:14 se dice de David, varón de Dios. En el segundo libro de Reyes 1:9 se habla de Elías, el varón de Dios. Al igual que en este segundo libro de Reyes 5:8 se habla de Eliseo, el varón de Dios. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento se reitera este término, ya no en la primera, sino hasta en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 17, donde se dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Haciendo una alusión al creyente en general, todos aquellos que son conformados, ¿verdad?, por la palabra del Señor. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿a qué precisiones podemos hacer en relación a este término? Así como Eliseo el varón de Dios, ahora Timoteo el varón de Dios, y especialmente se le dice: mas tú, hombre de Dios. Eso está aludiendo a dos realidades. Una, que Timoteo, ese título habla que Timoteo es una posesión peculiar de Dios. Es un instrumento útil en la mano del Señor. ¿Sí? Timoteo ya había sido instado a procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero, de que no tuviera nada de qué avergonzarse, que usaba bien la palabra del Señor. ¿Sí? Y de igual manera había distinguido que el Señor conoce a los suyos. Por eso les instaba a vivir de una manera recta y limpia. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le diría posteriormente a él: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Sí? El Señor conoce a los que son suyos. Timoteo, por lo tanto, es posesión peculiar de Dios y debe de vivir, ¿verdad?, con esa distinción que Dios ha hecho en su persona. Pero de igual manera, hombre de Dios, además de hablar de una posesión peculiar de Dios,
también habla de una posesión personal. Esta posesión personal es que el título le da dignidad, pero también atribuye en él una responsabilidad. Dignidad de oficio, un siervo del Señor, un pastor, un dirigente cristiano, pero eso implicaba una responsabilidad del oficio. Tenía que asumir la enseñanza, tenía que asumir la predicación, tenía que asumir el pastorado y el cuidado de la grey que el Señor había delegado en sus manos. En un sentido general, cuando Pablo habló a los ancianos en el libro de Hechos, capítulo número 20, verso 29, le instó a lo siguiente, diciéndoles: por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, tomar en cuenta el estado que debía de vivir con dignidad, pero también debería de vivir con responsabilidad. Y claramente, hombre de Dios, al hombre del mundo, o a los que van tras la riqueza, tras la codicia, la avaricia, el amor al dinero y no el amor a Dios, este término está caracterizando tanto a uno como a otro. Y esta caracterización, por lo tanto, entonces es un contraste entre las virtudes y los males denunciados. Virtudes, puesto que le dice que huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y los males denunciados, bueno, es lo que ha señalado en el verso 9. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Era necesario entonces, a la luz de las instrucciones, hombre de Dios, huye de estas cosas, de estos males denunciados y sigue estas virtudes, a fin de posicionarse en una correcta relación con Dios, ¿sí? O mantener en ese posicionamiento esa correcta relación para con Dios. Porque no podía actuar como un hombre, ahora sí mundano, y querer decir que era un hombre de Dios. Porque habría una abierta contradicción entre lo que se dice ser y entre lo que se hace. Pablo está diciendo no debe haber ambigüedad alguna en alguien a quien se le ha distinguido como hombre de Dios. Ha de caracterizarse como todo un hombre de Dios. En su interés está una vida piadosa más que una vida lujosa, ¿sí? Los hombres de Dios, su interés está en una vida piadosa. Los hombres mundanos o los hombres del mundo, que los distingue el amor al dinero, van tras una vida lujosa. Quieren obtener ganancias para vivir a sus anchas. Y a esta altura entonces es bueno preguntarse: ¿tras de qué ando? ¿Tras de qué se anda? ¿Tras de qué se corre? Es claro el término huye de estas cosas y sigue, ¿sí? ¿De qué huir? Bueno, de la avaricia, de la codicia, del amor al dinero. Porque hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sí? El huir, entonces, algunos se preguntarán: ¿huir? La Biblia dice huye de estas cosas. Pues así es hombre, se entiende que el hombre es valiente, vigoroso, no se echa atrás, no se rinde, no se desanima. El término bíblico huir nos hace preguntar: ¿el huir es una señal de cobardía? O mejor dicho, una señal de sabiduría. En los libros de Proverbios encontramos, ¿verdad?, que el hombre sabio ve el mal y se aparta, el hombre necio va y lleva la afrenta. Y mayormente este huir, que dice el apóstol Pablo, huye de estas cosas, no es por cobardía, sino más bien es una señal de sabiduría.
En el libro de Proverbios, capítulo número 4, específicamente los versos 24 al 27, nos dice a considerar bien cómo andamos, dónde andamos, hacia dónde vamos. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Así lo expresa la santa palabra de nuestro Dios. En acorde a lo que en este mismo libro de Proverbios, por el capítulo 5, verso número 21 al 23. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. También le insta a pelear la buena batalla de la fe. Echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y aquí vienen los mandatos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Debe haber una permanencia, una constancia. Debe ser una constante vivir como hombre de Dios. No es simplemente como si fuera un atuendo, simplemente un título que se cuelga allí, no. Sino es algo con lo cual tenía que vivir, lo cual tenía que evidenciar, lo cual tenía que respaldar a través de lo que enseñaba, a través de lo que vivía y practicaba. No solo a través de lo que decía, sino también a través de lo que vivía. Esto tiene sus implicaciones, porque huir y seguir no es tan sencillo. Esto implica cuidado de sí mismo. Como ya lo ha expresado el capítulo 4 de esta primera carta a Timoteo, capítulo número 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quienes tenemos una responsabilidad, esto tiene que ver con nosotros. Y mayormente una responsabilidad, un rol. Cuidar de sí mismo. Porque hay muchos que tienen la mirada, que dependen. Y que nuestro ministerio, nuestra labor, la responsabilidad con la que asumimos lo que hacemos, bendecirá sus vidas, traerá ese bienestar físico, mental, espiritual. Por lo tanto, no se ha de permitir alguna falta que pueda debilitar tu liderazgo y que pueda libertar tu enseñanza. Cuida de ti mismo, pues haciendo esto, y cuida de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nuestra influencia será para bien, para bienestar, para bendición, para construcción, para edificación. Ha de vivir entonces no como un hombre del mundo que se caracteriza por el amor al dinero y por las cosas de este mundo, sino como un hombre de Dios. Como ya se ha dicho, ¿verdad? Timoteo fue contado como dentro de los grandes hombres de Dios, a los cuales hemos aludido, como fue Moisés, David, Samuel. Sobre todo el hombre de hombres, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. No podemos pasar por alto que Timoteo está ejerciendo la labor de pastorado. Y la importancia del pastor en cuanto a su persona y la importancia del pastor en cuanto a su mensaje. Esto tiene que ver tanto con lo que propone, pero también tiene que ver a lo que se opone.
Lo que propone es el Evangelio, la sana doctrina, el mensaje de redención y salvación en Cristo. A lo que se opone es a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros, a las malas prácticas. Se opone al amor al dinero, porque solamente trae destrucción y perdición. Extravía de la fe y traspasa o lastima, provoca muchos dolores. Aludiendo a al hombre de Dios, el varón de Dios llamado Eliseo, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, 24, él se encuentra atendido por la viuda de Sarepta. Ella tiene un hijo, el cual muere. El hijo del siervo del Señor ora al Señor, dice en el 17, 24, Jehová oyó la voz en este caso de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Y aquí encontramos una confesión de esta mujer, la viuda de Sarepta. La mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco, me doy cuenta, corroboro y verifico que tú eres un varón de Dios. Era el título honorífico que se le daba a los profetas, a los siervos de Dios, como ya se ha señalado, ¿verdad? Pero ahora, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Realmente tú eres un instrumento de Dios, porque a través de ti la palabra de Dios se materializa, se cumple, se lleva a cabo. Conozco que eres un hombre de Dios, que la palabra de Él es verdad en tu boca. Es así pues como este varón, este hombre de Dios, llamado Timoteo, debería de aprender a vivir con distinción, marcando la diferencia. ¿Sí? En ese sentido, con discernimiento, distinguiendo entre lo que lleva a la perdición y lo que lleva a la salvación. Porque no solo era lo que se habría de oponer, sino también era lo que habría de proponer. Lo que debe decir, esto no es útil, esto sí es útil. Esto es mentira, esto es la verdad. Y él lo tenía que hacer en su responsabilidad. Porque el hombre de Dios, como ya he señalado, tenía que ver con dignidad, pero también tenía que ver con la responsabilidad del oficio. Es decir, tenía que vivir y mantener un testimonio de hombre de Dios, como hombre de Dios que era. Recordemos que todo un proceso, quizás no se tenga las muchas letras como se señalaba de Pedro y de Juan, que se le llamaba en el libro de Hechos, capítulo número 4, se les distinguió en el verso 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, sin letra y del vulgo. Hombres no muy intelectuales, muy académicos, muy sofisticados en el sentido de las letras o de la instrucción, pero algo que reconocían es que habían estado con el Señor. Timoteo, la Escritura señala, ¿verdad?, que tenía un oficio el cual le daba dignidad, pero que también le delegaba una responsabilidad. Tenía virtudes que atender. Bueno, ya se señalaron. Timoteo habría de seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Debería pelear la buena batalla de la fe y debería de guardar el mandato sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En lo que fue en el proceso formativo, en el caso del apóstol Pedro, en su segunda carta nos dice algunas virtudes que se tenían que desarrollar, que significaría estar creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. No somos todo lo que deberíamos ser, pero estamos abonando día a día y momento tras momento, defendiendo, ¿verdad?, lo que por gracia de Dios somos y para lo cual estamos. Según Pedro 1, versos 5 al
verso 9 dice de la siguiente manera: vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Los hombres de Dios entonces se caracterizan. Y así como distinguió el apóstol Pablo a este varón llamado Timoteo como hombre de Dios, con el cual contrastaba enfáticamente a los que andaban tras las riquezas, con codicia y avaricia, y que atraían destrucción y perdición a sus vidas antes que salvación. El texto de la Escritura insta a cada uno de los hombres de Dios, ¿sí?, a quienes hemos recibido un llamado, una responsabilidad, un cargo, que debemos desempeñar diferentes roles en la vida, diferentes ministerios, asignaciones y delegaciones. No dejarnos corromper, no dejarnos pervertir, no dejarnos enajenar con cosas vanas y llenar nuestras vidas de cosas ahora sí que infructuosas. Antes bien, abonar, atribuir, integrar a nuestro ser, como es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Siguiendo el mandato, porque a más de ser un mandato apostólico, dice el verso 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio. Tiene que ver con el Dios el Padre y con Dios el Hijo. Así que lo que Dios ha puesto, es necesario que el hombre siga distinguiéndose, en esencia lo que es como varón, pero también ahora es una posesión peculiar de Dios. Tiene una posición en este sentido personal, con dignidad y responsabilidad, viviendo contrastando las virtudes cristianas con los males denunciados en estas cartas. Pero de igual manera, trabajar en posicionarse en esa correcta relación para con Dios, caracterizándose en todo tiempo como un hombre, un servidor, un varón de Dios. ¿Tras qué andamos? ¿Qué es aquello que hoy día tenemos que huir? Y no por cobardía, sino porque es una señal de sabiduría. ¿Y qué seguir? ¿Tras de qué estamos yendo? Porque esos serán los resultados en nuestro carácter, en lo que reflejemos, en nuestro hablar, en nuestro sentir, en nuestro hacer. Estamos manteniendo una correcta relación con el Señor, estamos viviendo en comunión con Él, con su palabra, estamos siendo dirigidos por su Espíritu Santo. Estamos cuidando de nosotros mismos, le estamos dando importancia a nuestra persona y a nuestro mensaje. Somos un testimonio vivo de lo que somos y decimos ser, que por gracia de Dios ya somos. Aprendamos a separarnos, ¿verdad?, de lo malo, no meramente como aislamiento, porque no tiene caso vivir aisladito allá sin influir, sin decir, sin hacer nada. No, es meramente vivir inmersos en la vida, en la sociedad, pero como hombres de Dios que somos. Dios bendiga la función del padre, del esposo, del trabajador, y que Dios siga fortaleciendo el carácter de los varones, que Dios ha asumido un ministerio, ya sea en el diaconado, en el ancianato, en el pastorado. Y también siga bendiciendo a las mujeres que colaboran, que auxilian, que asisten y que hacen un ministerio también dentro de la iglesia en obediencia al Señor, en dependencia del Señor y con temor del Señor. Dios bendiga a las nuevas generaciones que puedan ver un testimonio vivo de hombres de Dios y anhelen imitar su ejemplo, seguir sus pisadas por hombres de Dios que son. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho de sucesores, como fue en el caso de Josué, que sucedió
a Moisés. En el caso de Eliseo, que sucedió al profeta Elías. En el caso de Jesús y Juan en este sentido no, simplemente fue alguien que anunció y abrió el camino del Señor. Pero de ahí en adelante, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el todo, en todo y por todo y para todo. Hoy día somos imitadores de Cristo. Y muchos nos imitarán a otros porque son imitadores de Cristo, concepto que el apóstol Pablo también maneja. Así que vivamos siempre con esa distinción que el Señor ha dado, esa peculiaridad o singularidad que ha dado al varón como hombre que es, pero especialmente como esa posesión especial y peculiar en manos del Señor. Instrumento útil en la mano del Señor es. Así que al cerrar esta carta, insta el apóstol Pablo a Timoteo en los versos 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Confiamos pues que la gracia del Señor Jesucristo será con cada uno de nosotros en los diferentes ministerios y responsabilidades, y que sepamos mantener esa dignidad y ejercer los ministerios con responsabilidad. Y en todo esto el Señor sea glorificado. ¿Hasta cuándo? Dice, bueno, hemos de guardar el mandamiento, la responsabilidad, la dignidad, sin mácula, o sea, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos siga dando su gracia, la fortaleza para poder vivir con distinción, como hombres de Dios que somos, mujeres de Dios que sois. A Él sea la gloria y la honra por tal distinción dada a mortales como cada uno de nosotros. Amén.